Bueno, vamos ahora con el senador Agassi. Senador, en su caso, ¿por qué plantea y está a favor de despenalizar el aborto? Primero, es un asunto legal. Uno se diría, bueno, este tema tan complejo, que tiene que ver mucho con convicciones personales, tienen que resolverlo los partidos políticos. Nosotros en el Senado recibimos a representantes de organizaciones religiosas, de muchas organizaciones religiosas, a integrantes de las comisiones de bioética, a gremiales de médicos, a organizaciones sociales que debaten estos temas. Y finalmente tiene que modificarse, estoy convencido que tiene que modificarse la estructura legal uruguaya en relación a este tema. Porque tenemos un problema. El Uruguay es uno de los primeros países en materia de mortalidad materna por condiciones deficientes en el momento de practicarse los abortos. Ese es un tema muy grave, porque son abortos provocados en condiciones de riesgo. Ahora, tenemos leyes, la ley del 38, la 9.763, el Código Penal. Ahora, esas leyes han fracasado en lo que intentaban. En realidad hoy hay unos 30.000 abortos por año, y hay una situación de una grandísima, yo diría, disparidad, de injusticia, porque dependiendo de cuál sea el nivel socioeconómico de la familia, las mujeres con buen nivel socioeconómico tienen acceso a abortar en condiciones de respaldo técnico, y las mujeres de los sectores más humildes no tienen, y tienen que hacerlo como pueden, muchas veces avergonzadas, sin medios técnicos, y esto es lo que provoca riesgo para las personas. Yo creo que este tema va cambiando en la forma en cómo se le ve. En realidad, a medida que han avanzado a lo largo del siglo pasado los derechos de las mujeres, esta ecuación de la reproducción entre ser un derecho y ser una obligación también se va viendo distinto en la sociedad. Y me parece que esto amerita que sea tratado finalmente con un respaldo de una legislación que permita, en las condiciones que va a establecer la ley que se va a aprobar y que lo veremos más adelante, que la mujer pueda optar por continuar o no con su embarazo. Es cierto que esto es una decisión irreversible, como dice Dina, que puede tener consecuencias en el futuro, para bien o para mal. Es un asunto que está muy, es cierto, esto es una discusión ética, es una discusión filosófica. En el plano legislativo a veces es difícil sancionar una ley cuando hay cosas tan de fondo que siente nuestra sociedad. Pero yo creo, sí, el diputado Dala decía que hay un choque de intereses, del derecho a la vida del concebido, del derecho de la madre, y que hay que armonizarlo. Ahora, aquí hay un asunto central que es la vida, porque se dice que es en defensa de la vida. La vida no comienza con la concepción. La vida existe antes. Los espermatozoides son seres vivos. No son seres, son vida. Y los óvulos también. Respiran, se nutren. En realidad, la vida es un continuo en toda nuestra existencia. Yo no creo que esto sea en defensa de la vida. Podemos hablar de las personas, podemos hablar de los seres. Esta es una discusión muy profunda. Es cierto que esto viene de convicciones muy profundas que tiene nuestra sociedad. Decía el diputado Dala que somos una sociedad de origen judío-cristiana en términos religiosos. Nosotros nos entrevistamos con los representantes de las organizaciones religiosas judías, y ellos dicen que el problema del aborto no es un problema de la Biblia ni de los libros sagrados, que en ningún lado está mencionado, que es un problema de los hombres. Y en consecuencia en el Estado de Israel nos explicaron cómo lo tratan, que es algo bastante parecido a cómo va a salir en esta ley. Incluso en la ideología cristiana hay también expresiones de sacerdote, que el padre Pérez Aguirre ha escrito sus puntos de vista sobre esto. No es tan simple, porque esto tiene que ver con cómo armonizamos distintos derechos. Yo creo que es cierto que desde que se genera el embrión es un organismo vivo, que pasa a ser un ser con el desarrollo, pero que va a ser una persona posteriormente. La decisión de las 24 semanas es algo que se utiliza por las legislaciones internacionales, y por eso me parece que es adecuado. Quizá primero yo quiero decir que esto no es una ley que legaliza abortar en el Uruguay, porque muchos de los argumentos que dan los entrevistados tienen miedo a eso, y no lo establece esta ley, y está bien que tengan miedo. En realidad lo que esta ley establece es que en ciertas circunstancias, como dice la ley, por causa de penuria, por causas sociales, por causas familiares, por causas de distinto tipo, se le permite a la mujer, teniendo un tratamiento con una comisión
multidisciplinaria que le asesora sobre todos sus derechos y en particular tratando de que tenga su hijo. Pero si priman estos otros motivos que son en esas circunstancias solamente se autoriza en las 12 primeras semanas a no tener el hijo. Me parece que esto es importante y creo que el motivo de esta ley es para hacerle frente a un problema. O vamos a dejar todo como está y ser tan cínicos de decir que abortar es delinquir en el Uruguay y no hay nadie detenido por eso. Y además hay muchos que se han llenado los bolsillos, aborteros que han hecho mucho dinero aprovechando las penurias de la gente que no tiene quien la asesora, mujeres que han quedado indefensas. Yo creo que esta ley intenta un camino intermedio, respetando las convicciones de la sociedad y respetando los derechos del ser que se está comenzando a gestar y los derechos de la mujer, de encontrar una alternativa para situaciones complejas que se dan en la práctica. Yo creo que esto respeta la dignidad, respeta la autonomía de la madre. En realidad, ¿por qué tienen derechos distintos? Una madre que quiere seguir el embarazo y una madre que desea interrumpirlo. Tienen los mismos derechos. Y en realidad, si una madre quiere seguir con su embarazo, esta ley no tiene nada que ver con ella y lo va a poder tener. A mí me parece que, y le da derecho a la mujer también a planificar su familia en las condiciones sociales y económicas en las que vive, con los derechos a los que tiene acceso. Porque en realidad quienes sufren las consecuencias de los abortos mal hechos son las pobres. ¿Qué opina del recurso de referéndum? ¿Está bien que termine decidiendo sobre este tema la sociedad? Sí, en realidad nosotros representamos a la sociedad cuando sancionamos las leyes. Y esto ha venido cambiando, la sociedad ha venido cambiando su posición en relación